El objetivo de este video es presentarles la calibración de un termómetro digital. Para ello necesitamos, como ya lo vimos en los conceptos anteriores de la presentación, un patrón. En materia de temperatura es indispensable tener también un medio, el cual va a reproducir las temperaturas mediante las cuales vamos a comparar en diferentes puntos, en diferentes temperaturas, las lecturas del instrumento contra las lecturas del patrón. Ahora bien, también vimos un concepto en la presentación que se hacía referencia a la trazabilidad, es decir, el patrón antes que nada debe de tener un informe de calibración. El informe de calibración en esta ocasión está emitido por el Centro Nacional de Metrología. Este informe corresponde a la sonda que es el RTD patrón. El indicador por su parte está calibrado y configurado con los resultados de este informe de calibración. Es por eso que podemos observar nosotros una lectura corregida en grados Celsius directamente. ¿Cómo calibra CENAM? CENAM calibra y emite los resultados con respecto a la escala internacional de temperatura de 1990. Esa escala define 14 puntos fijos. Esos puntos fijos, uno de ellos es la celda del punto triple del agua. Esta celda, al momento que se prepara, reproduce una temperatura de 0.01 grados Celsius. Es decir, una vez preparada y mantenida esta celda del punto triple del agua, cualquier termómetro que introduzcamos en el pozo y marque una temperatura diferente a 0.01 grados Celsius será error propio del termómetro. En este caso, la celda del punto triple funge como patrón de referencia para estar verificando los diferentes RTDs propiedad del cálculo o del laboratorio secundario. Una vez que tenemos una medición trazable, porque está calibrada por el Centro Nacional de Metrología en base a una escala internacional de temperatura, esta lectura la debemos de comparar con respecto a la del instrumento que estamos calibrando, y eso lo tenemos que hacer mediante la reproducción de alguna temperatura en un medio. En este caso, si ustedes pueden observar, no es la misma temperatura la que está en el indicador, la que está en el medio, ni la que está en el patrón. La calibración tiene que darme la relación entre la lectura del patrón y la lectura del instrumento que estoy calibrando. Para ello, un elemento importante es que el medio que está reproduciendo la temperatura tenga un informe de caracterización, es decir, conocer el comportamiento a diferentes zonas de su volumen, donde está el líquido fluidizado, y con ello tener la estabilidad de ese equipo. Estos informes de caracterización implican un trabajo importante dentro del proceso de calibración en la magnitud de temperatura. Los instrumentos que podemos calibrar serán controladores de temperatura, termómetros de lectura directa como esto, o incluso transmisores de temperatura con lecturas directamente en grados Celsius o incluso en miliamperes. Nosotros podemos observar que la calibración, en resumen, es la comparación entre las lecturas de un instrumento y las lecturas de un patrón, porque un instrumento puede tener una indicación, como lo podemos ver en 24,2, y el patrón está indicando 24,23. El medio está en 24,21. Mediante las correcciones pertinentes y el uso de los diferentes informes de calibración, tanto del patrón como del medio, lo que se les entrega a nuestros clientes es la corrección que puede presentar este instrumento en un informe de calibración, y esos serían los resultados que estaría aplicando la industria. Nosotros, en materia de temperatura, calibramos y comparamos este instrumento de calibración en 5 temperaturas. Esas 5 temperaturas tendrán que estar muy relacionadas al intervalo de operación del cliente, mismo que él definirá al momento de solicitar el servicio. El objetivo de esta presentación es relacionar los conceptos que ya veíamos en la presentación mediante una calibración. Una calibración parte de las lecturas de un instrumento patrón, relacionarlas con las lecturas de un instrumento el cual estamos calibrando. Como podemos ver, de manera introductoria, la lectura caracterizada por el patrón no es la misma lectura que está representada por el instrumento que estamos calibrando. En esta plática estaremos nosotros
sosteniendo que este es el indicador del instrumento patrón y este será el instrumento que estamos calibrando. Conociendo el entorno, el instrumento patrón también viene de una calibración, la cual es provista por el Centro Nacional de Metrología. El Centro Nacional de Metrología emite un informe de calibración del sensor de resistencia de platino, en donde estos sensores, propiedad de los laboratorios secundarios, en este caso de Calpro, es calibrado por diferentes puntos fijos. No existe un termómetro patrón para un termómetro patrón. La escala de 1990 define 14 puntos fijos en la naturaleza, entre ellos el punto triple del agua, el cual es la referencia para diseminar las verificaciones en Calpro. ¿Por qué? Porque al momento que se prepara el punto triple del agua, termómetro que se introduce en el pozo central y marque una temperatura diferente a 0.01 grados Celsius, es error del termómetro. ¿Por qué? Porque la definición de la escala internacional de temperatura dice que todos aquellos puntos fijos representan las temperaturas en la naturaleza que son fijas. No, ahí ya me equivoqué. Una vez realizada la calibración y que el cliente cuente con un informe de calibración, la tarea más importante es mantener que este instrumento tenga el mismo comportamiento descrito en la tabla de resultados incluida en su informe de calibración. Para ello es importante estar verificando el instrumento. Este instrumento, desde el punto de vista de verificación y su definición, dice que la verificación debe de cumplir con los requisitos especificados, y esos requisitos especificados son el error y la incertidumbre. Si nosotros encontramos que el instrumento no tenía error en 25 grados Celsius y en una verificación encuentro que yo tengo un error de 1 grado, quiere decir que el instrumento sufrió un daño
en la sonda en el indicador que provocó que su comportamiento cambiara. Por lo tanto, este informe perdería validez.